would invite you to turn with me to the 12th chapter of the book of Hebrews. Fred Craddock, un protestante que predicó y enseñó hace mucho tiempo, dijo en una ocasión: he enseñado a generaciones de predicadores, pero cuando veo a los alumnos que predicaron, veo que muchos que han mejorado y progresado en su predicación, pero me entristece no muchos de ellos se ven peligrosos. Eso llamó mi atención, porque cuando entro al púlpito quiero ser profundamente peligroso. Necesitamos predicadores que son peligrosos en el púlpito. Peligrosos porque amenazamos a las autoridades. Peligrosos porque es nuestra responsabilidad como heraldos del Evangelio y administradores de los misterios de Dios, presentar desnuda la palabra de Dios, predicar la palabra, leer la palabra y después explicarla. Y después es algo serio, mortal. Eso es mortal. Y de la misma manera, hace 2 siglos atrás, conocido como el melancólico, el fundador de la escuela de existencialismo, Søren Kierkegaard, él describió la condición de una iglesia. Dijo: no es que les faltan edificios, tienen edificios. No es que carecen de riqueza, tienen edificios. No es que carecen de gente, evidentemente tienen gente. Pero lo que carecen, Kierkegaard dijo, es lo más importante, y eso es pasión. Vio a la iglesia de su día y dijo, evidentemente, Kierkegaard dijo, no viven ellos lo que dicen, dijo él. No hay una falta de peligro en los credos y confesiones. No hay nada tan peligroso, realmente no hay nada peligroso con la ortodoxia. Y no hay nada tan infinitamente peligroso con la predicación de la palabra de Dios. ¿Cómo es posible que al decir las verdades de la palabra de Dios, que son tan profundas como las cantamos en esta noche, cómo no vamos a tener pasión por esto? ¿Cómo alguien puede ser llamado a enseñar y predicar la palabra de Dios y carecer de pasión? ¿Creemos lo que decimos? ¿Estamos engañándonos a nosotros mismos al predicar? Tenemos que encontrar alguna manera para inyectar algo de pasión, descubrir algo de pasión, producir algo de pasión. Entonces hemos sido un desánimo total. Somos una decepción. El libro de Hebreos, capítulo 12, comenzando en el versículo 18. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desecháis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que nos amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Kierkegaard dijo que lo que más se necesitaba era lo que estaba más ausente, lo cual era la pasión. Él decía que un predicador leía el texto y realmente estaba carente de toda pasión. El predicador predica lo que conocemos que es la palabra de Dios infalible, pero después es seguida de liturgia, apatía. Pero no puedes quedarte así con el pasaje que leímos. Ahora, eso es una realidad de todo texto de las Escrituras. Hay ciertos textos, las cuales, debido a su intensidad,
nos parece colorido, pero eso lo que podemos describir es como pasión sobrenatural. Pero en ese texto que acabamos de hablar, que termina con la afirmación de que nuestro Dios es fuego consumidor, ¿cómo puedes simplemente atravesar por el ritual y quedarte frío? Regresa en el texto que leímos y vamos al capítulo 12 de Hebreos y observa, por ejemplo, el párrafo que comienza con el versículo 12 del capítulo 12. El escritor del libro de Hebreos escribe esto: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Ahora te pregunto, ¿acaso esto no es el tipo de exhortación, el tipo de imperativo que necesita ser traído a la iglesia del Señor Jesucristo el día de hoy? Es una vergüenza, pero debió haber sido al que recibió esto cuando el escritor de Hebreos, por la explicación del Espíritu Santo, cuando esta carta fue esparcida por las iglesias. Qué vergüenza es que te digan: levanta las manos caídas y las rodillas paralizadas. Una falta de pasión, temor. Hay varios imperativos, claro, que siguen conforme nos acercamos al pasaje que nos importa. Antes de llegar al versículo 18, quiero que noten, porque es importante, va a ser importante más adelante, versículo 15. Noten el orden conciso que es traído aquí a la iglesia. Ahora, para predicadores de la iglesia, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, por ella sean muchos contaminados. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Mirad bien. Ese es el tipo de imperativo que muchos predicadores necesitan escuchar, porque muchos predicadores no ven nada. Ese mirad bien quiere decir que tenemos que hacerlo. Se presenta a toda la iglesia, no solo a los predicadores. Es un orden con autoridad apostólica, guiada por el Espíritu de Dios, y nos es traída aquí por la palabra de Dios, que son cosas que debemos mirar bien. Algunos de ustedes que les encanta la historia militar recordarán que hubo un general en Estados Unidos que dijo: mirad bien, su nombre era George Patton. Una de mis historias favoritas de Patton tiene que ver con lo que sucedió durante la batalla de Bulge. Como ustedes saben, Patton era el único general americano que realmente enfrentó la amenaza y se adelantó a las otras divisiones y estaba guiando su ejército para recapturar el terreno que habían perdido ante los alemanes. Y en el curso de hacer esto, él estaba muy adelantado del resto de las unidades y su ejército estaba muy adelante de las otras unidades americanas. Y mi historia favorita es que de un joven de 17 años que estaba en el ejército de Patton, que era responsable de colocar prácticamente los alambres de comunicación en árboles o en postes de teléfono. Y Patton dijo: mirad bien. Y él lo que vio, se dio cuenta que vio que este joven estaba ahí en ese árbol, conforme estaban ahí los bombarderos peleando y tratando de matarlo, y no bajaba. Él simplemente estaba atando el alambre. Y Patton le impresionó y le dijo al joven: joven, ¿no te da miedo nada? El joven le dijo al general Patton: sí, señor, me da miedo usted. Ahora, por favor, entiéndame que no, como predicadores de la palabra de Dios, tenemos que tomar nuestro ejemplo de George Patton. De hecho, estoy sugiriendo que debemos tomar el ejemplo de ese joven que estaba amarrando el cable. Simplemente estaba mirando bien. ¿Nos da temor algo? Claro que sí. Nos da temor que vamos a darle una respuesta al Señor y quien nos llamó y comisionó el Evangelio. ¿Me da miedo a alguien? Claro que sí. Me da miedo de darle una respuesta que no fue fiel al llamado. El llamado es traer pasión. El tipo de pasión que es demostrada en este texto. El tipo de pasión que prácticamente por sus reflejos escriturales mira bien estas cosas. Así son. Quiero hablar acerca de la intensidad de la predicación. La exposición bíblica es un asunto serio. La predicación en sí misma es algo profundamente serio y es un arte y es también una ciencia, es una disciplina. Y como cualquier otra ciencia, como cualquier otra arte, aquellos que son llamados a esto, deben volverse progresivamente más adeptos, más precisos, como cualquier otra esfera del por qué debemos progresar nuestra habilidad, capacidad. Se debe volver en un asunto que dominamos cada día más. Pero aquí es donde el predicador parte con toda la profesión. De hecho, nunca llegamos a dominar esto. Somos dominados por ello.
Porque la predicación no es solo una habilidad, no es solo una tarea, no es solo un llamado, es un evento. Es el evento único mediante el Dios vivo y verdadero determina alimentar a su congregación, para conformar a su congregación mediante la predicación de su palabra y el ministerio de su espíritu, llevarlos a conformidad del espíritu. Como Él dijo, alimentad a mis ovejas, así son alimentados. Ese tipo de alimentación demanda intensidad, el tipo de intensidad que debe caracterizar a todo predicador y a todo púlpito, el tipo de intensidad que vemos aquí en la conclusión de Hebreos capítulo 12. En la primera parte del libro de Hebreos, claro, vemos este maravilloso ejercicio de teología, este despliegue sinfónico de la gloria de Dios, y es logrado por la palabra, por el Señor Jesucristo desde los principios de Hebreos. Lo vemos como el mediador, el sacerdote, el mediador del nuevo pacto, quien nos trae nuevas y mejores promesas. Después, claro, conforme continuamos viendo el libro de Hebreos, vemos advertencias significativas que vienen en el libro de Hebreos, vemos la afirmación de la fe y vemos, claro, ese increíble catálogo de la fe de los fieles que son tomados del Antiguo Testamento, mediante el cual somos recordados que el Evangelio de Dios no es su plan B, porque el plan A falló. El Evangelio era el plan eterno, el propósito eterno de Dios desde el principio. Y como el escritor del Hebreos lo dice claramente en la conclusión de Hebreos capítulo 11, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. El propósito de Dios de la eternidad pasada en la creación del mundo y después la obra de la redención mediante la cual Él redimiría de la humanidad pecaminosa a gente que será comprada por la sangre de su propio Hijo, a la gloria eterna de su propio nombre. El escritor del libro de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, presenta todo esto para nosotros de una manera tan simple y amplia, en una teología bíblica impresionante. En el libro de Hebreos se nos enseña cómo leer con precisión el Antiguo Testamento, cómo entender correctamente la relación entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. En medio de todo esto, la Iglesia se le amonesta a no cansarse, a correr, a despojarse de todo el peso y del pecado que les asedia y correr con paciencia la carrera que tiene por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En las palabras son muy prácticas, son amonestaciones muy prácticas las que siguen. Después llegamos a ese versículo 12 del capítulo 12, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Hay manos caídas aquí en esta noche? ¿Hay rodillas paralizadas en esta noche? Y entonces mi propósito no es arrojar carbones de juicio sobre ti, sino más bien apuntarte a la palabra de Dios, en donde encontrarás que las manos caídas ya no estarán caídas y las rodillas paralizadas serán fortalecidas. Consideremos este texto, este impresionante despliegue de la gloria de Dios que encontramos aquí en los versículos de conclusión de Hebreos capítulo 12. ¿Cómo vamos a hacer la obra que se nos ha asignado? ¿Cómo es que vamos a ser fieles en predicar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo? Realmente entendemos si realmente entendiéramos contra lo que vamos, todos tendremos manos caídas y rodillas paralizadas. De hecho, aún en el momento contemporáneo en el que vivimos, tantas cosas parecen estar uniéndose para que fuera mucho más difícil predicar la palabra de Dios, mucho más peligroso el predicar la palabra, mucho más caro y costoso ser fieles en la tarea de predicar la palabra. Nuestra descripción laboral, que sea que seamos llamados pastor, maestro de la palabra de Dios, predicador del Evangelio, entendemos que, sea como sea que se nos llama, nuestra tarea es predicar la palabra, hacer el trabajo. Mirad bien que estas cosas suceden. Y lo que tenemos aquí en este texto es un increíble recordatorio que es el contexto, el trasfondo de la vida cristiana y la predicación bíblica, que es absolutamente necesario entenderlo. Si nuestra intensidad va a incrementarse, si hay una ausencia de intensidad en la predicación que se lleva a cabo en tu iglesia, entonces simplemente considera este pasaje.
Observa el versículo 18. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que lo oyeron rogaron que no se les hablase más. Sácalo del contexto y esto es algo muy extraño. El versículo simplemente nos brinca porque de pronto se nos dice el punto al cual no hemos llegado, el destino al que no hemos llegado, porque no os habéis acercado al monte que se podía palmar. Es muy interesante, una herramienta retórica. Claro, aquí tenemos dos montes en el contexto original, dos montes simbólicos, el monte en donde se dio la ley y el segundo monte es el monte Sión, la Nueva Jerusalén. Pero se nos dice primero, en el negativo, que no a lo que no nos hemos acercado. No nos hemos acercado a la oscuridad. No nos hemos acercado a fuego que arde, tinieblas y tempestad. El trasfondo de esto es absolutamente fascinante. Aquí, claro, vemos de regreso y entendemos, inclusive al ver Éxodo capítulo 19, lo que estaba pasando aquí era que los hijos de Israel se les dio el privilegio sin precedentes de estar presentes conforme observaban que se daba la ley. Y conforme regresas y lees el texto, se te recuerda el hecho de que habían instrucciones claras dadas a los hijos de Israel conforme se acercaban al monte en donde Dios daría la ley. Y viendo Éxodo 19, considerémoslo, comenzando en el versículo 9, leemos Éxodo 19, 9. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, más bien en Éxodo 19, y dijo, vas a establecer límites para la gente. Cuídense de no subir a la montaña, porque el que toque el monte van a morir. Ninguno va a tocar el monte, de lo contrario va a ser muerto, sea bestia o hombre, de seguro morirá. En Éxodo 19, 9 y 12. Y descendió, versículo 14, Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nubes sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Ahora lees un texto así y ¿qué es lo que dices? Me gustaría estar ahí. ¿Te das cuenta de que los hijos de Israel, te das cuenta de que dijeron, por favor, no nos vuelvan a llevar ahí? ¿Eso le pidieron a Dios? Este no es el Antiguo Testamento registrado para Cecil B. DeMille. Esto no es algo como es presentado en el canal de la historia. Así es como Dios presentó y entregó su ley y entre su pueblo escogido que fueran sus testigos al recibir la ley. Con frecuencia domesticamos el texto como si escuchara, como si se viera como que el estar ahí en la montaña fuera como ver una película y está como si les gustara experimentar lo que estaba pasando, cuando de hecho todo el mundo está muerto de miedo. El Señor les advirtió, dijo, no se acerquen, guárdense. Y al leer esto y entiendes Éxodo 19 que le está diciendo a Moisés, vuélvelas a decir, recuérdales, no se acerquen, no transgresen el límite, no toquen sus límites. De hecho, tienen que contener dile a los sacerdotes que no se acerquen, porque si tocan este monte, seguramente de cierto morirán. Y de hecho no vas a poder tocar el cuerpo del muerto que murió por haber transgredido ahí. Serás contaminado. Tendrán que estar tan apartados que van a tener que matarlos con una flecha o piedras porque no los pueden matar con la mano. Por cierto, inclusive si un animal toca este monte, si transgrede y toca el monte, también morirá. Eso explica por qué Israel, como lo ven en Deuteronomio capítulo 5, dice, gracias, 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 pero por favor, no vuelvas a hacer esto. Los corazones no están listos para esto. Era aterrador. Y una vez más, y ciertamente esto
Ciertamente, traer esto habría traído rodillas paralizadas y manos caídas. Si las mejores noticias que tenemos, si las mejores noticias que quiere proclamar el predicador es que debemos regresar al monte donde se dio la ley, de hecho estaremos de regreso cuando Israel dijo aún al Señor y te pedimos que no regresemos ahí otra vez. No hay vida. No hay salvación ahí. Los teólogos se han referido a lo que es presentado aquí en Éxodo capítulo 19 como el mysterium tremendum, lo cual tú sabes, aunque no conozcas latín, sabes lo que significa. Es este misterio infinito, inexpresable, este peso impresionante de lo que está pasando, y es traído con humo y con fuego y con todo este temblor, y está representando peligros para cualquier persona que tocara este monte o cruzara su límite. A no ser que seamos malentendidos, hay gracia aquí. Hay gracia en la ley. En el hecho de que se dio la ley, hay gracia en la ley. Hay gracia salvadora. Es una gracia de restricción. Pablo más adelante dice, si la ley no dijera, no codiciarás, no sabría de hecho, como dijo Pablo, si la ley no hubiera dicho que soy un pecador, no sabría yo que soy un pecador. Hay gracia en la ley. Hay una gracia que nos convence de pecado. Hay una gracia múltiple en la ley, pero no hay gracia salvadora en la ley. Israel tuvo el privilegio tan grande de estar ahí. No había otra nación que estuvo ahí en ese monte. Los hititas no estuvieron ahí, los jebusitas no estuvieron ahí, los amalecitas no estuvieron ahí, los israelitas estuvieron ahí. De nuevo, a partir de Deuteronomio, capítulo 4, recordando estas palabras, otro pueblo ha oído la voz de Dios del fuego y sobrevivió? Esta era la posición privilegiada por parte de Israel, por el hecho mismo de que estuvieron ahí, que tuvieron la confirmación de que eran el pueblo elegido de Dios. No habló ningún otro pueblo, y si hubiera hablado otro pueblo, no habrían sobrevivido sus palabras. A Israel se le dio la misericordia que oyera la voz de Dios y que sobreviviera, y sucedió en ese monte. Y todo lo que necesitaba Israel era recordar ese evento y recordar ese monte. Ese monte se aparece una y otra vez en el Antiguo Testamento, en el flujo de la historia bíblica y en el flujo de la teología bíblica, para recordarle a Israel, sabemos quiénes somos, porque somos el pueblo a quien Dios dio la ley en ese monte, y oímos la voz de Dios en medio del fuego y sobrevivimos. Pero por favor, no nos lleven de regreso ahí. La segunda dádiva de la ley vino sin todo eso, pero también es importante saber que ese es el trasfondo. ¿Cuál es el resultado para la humanidad de ese monte? Pablo lo presenta claramente. Ese monte claramente y de manera irrefutable y de manera universal muestra claramente que todos los que pecan están destituidos de la gloria de Dios. Debido a la revelación de Dios en la ley, todos somos condenados como pecadores. La ley nos da el conocimiento necesario de que somos transgresores. Somos, como dijo Pablo, transgresores antes de que hubo un nombre para nuestra transgresión. Pero nuestro conocimiento de la transgresión es necesario para el conocimiento de que somos pecadores en necesidad de un Salvador. Pero si se nos deja en ese primer monte, no hay salvación. Está el mysterium tremendum y está la ley, pero no hay salvación. No hay redención. Pero el escritor del libro de Hebreos, por la inspiración del Espíritu Santo, comienza diciendo, no habéis venido a ese monte. No hemos venido. No se han acercado al monte. No os habéis acercado al monte que se podía palmar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas, a la tempestad, al sonido de la trompeta y la voz que hablaba, la cual los que lo oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. No podían tolerarlo. Estaban aplastados bajo el peso y el temor de ello. Nunca creas que el mysterium tremendum es algo pequeño, algo superficial.
Simplemente considera lo que sucede en la adoración actual o considera lo que no sucede en la adoración cristiana contemporánea. ¿Te puedes imaginar los hijos de Israel dejando este monte y al regresar al desierto están platicándose y platicando y preguntándose, ¿qué te parece? ¿Cómo te fue en la adoración hoy? ¿Qué aprendiste de la adoración? Estas son las buenas noticias. No morimos, estamos vivos. Y si no entiendes qué milagro es ese, entonces no entiendes el Evangelio. El Evangelio es que venimos a la iglesia y no morimos. Y ese punto se va a enfatizar aquí en el texto. Realmente mostramos nuestra confusión de estas cosas. ¿Qué aprendiste del sermón? ¿Qué aprendiste del sermón? Oí la palabra de Dios y no caí muerto. Oí la voz de Dios y estoy caminando vivo. Eso es lo que aprendí de la iglesia hoy. Oí al predicador predicar y él y yo salimos vivos de esto. Ese es un milagro. Israel sabía que era un milagro. ¿Cuántos cristianos saben qué milagro es ese? ¿Qué regalo y muestra de la misericordia de Dios es esa? No nos hemos acercado al monte donde se dio la ley. Viene un pero, sino que os habéis acercado, versículo 22, al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Hemos venido a todas esas cosas. Nuestra salvación se reduce a que hemos recibido a todo esto. Por la gracia de Dios llegamos a todos estos. No somos llamados por el Evangelio a regresar al desierto, a Sinaí. Somos llamados a Jerusalén. Somos llamados, como lo presenta de una manera tan clara aquí, al monte Sión. El texto es multifacético. No hemos ido al primer monte, sino al segundo. Nos hemos acercado al monte de Sión. Por cierto, muestra aquí, por los tiempos de los verbos, la realidad de que ya sucedió, pero todavía no es una realidad total de la vida cristiana. Esto lo vemos a lo largo del Nuevo Testamento. Esta es la responsabilidad del predicador cristiano que tiene. Tenemos que pensar estratégicamente acerca del tiempo del verbo para entender esto, porque el Nuevo Testamento aquí, no solo aquí, sino en otros lugares, claramente muestra que vivimos en el tiempo presente de una realidad futura. Pablo va a decir claramente que él está persuadido que el que comenzó en él esta obra en su vida la va a completar hasta ese día. Sabe que hay una finalización futura, pero el mismo apóstol Pablo, en Romanos capítulo 8, en el Ordo Salutis, claramente va a decir que él está hablando en el tiempo presente como si estas cosas ya sucedieron, pero en lo que a la obra de Cristo concierne ya fueron cubiertas para nosotros, ya se hicieron. No estamos hablando simplemente en el tiempo presente, como si lo único que sabemos es lo que ha sucedido y está sucedido ahora. No estamos limitados al pasado, al presente. No se nos dan promesas de textura vaga y de poder tenue del futuro. Se nos da la seguridad total de lo que ya se ha logrado, pero todavía no lo vivimos a plenitud. Ahí está la historia que está por cumplirse. Hay una realidad de lo que ya sucedió, pero no se ha cumplido de manera total. Desde el principio del ministerio de Jesús, el reino de los cielos se ha acercado y así fue. La soberanía plena y demostración de su poder, su señorío, del reinado que ya claramente está siendo establecido, como lo leemos en Colosenses, Hebreos y en otras partes. Hay muchos cristianos que tienen manos caídas y rodillas paralizadas porque no entienden los tiempos verbales. No estamos atorados en la gramática equivocada. Se nos da la promesa de estas cosas y son una realidad tan plena que Pablo y otros escritores del Nuevo Testamento hablan de estas como si fueran realidades presentes, porque en un sentido lo son. Nada más que todavía no en nosotros, todavía. Y de estas cosas estamos totalmente seguros. El futuro puede ser visto como el presente, como algo que ya fue logrado, porque en la soberanía eterna de Dios ya lo es. Nos vemos unos a otros y podemos decir que no nos vemos muy glorificados. Pero el apóstol Pablo dijo, en el sentido de Romanos 8, sí lo somos, porque es algo se promete de una manera tan clara. Cristo no tiene que hacer nada, se necesita
adicional para que se haga en nosotros. Es simplemente una cuestión de tiempo para que se lleve a cabo, para que toda carne vea y sepa lo que Él ha hecho para la gloria eterna de su nombre. Hay demasiados predicadores que tienen manos caídas y rodillas paralizadas porque creen que se acabó hasta hoy. No hables de Cristo sentándose un día en el reino de David, en el trono de David. No está vacío, está ocupado el trono de David. La Jerusalén celestial, la celestial, es de hecho una realidad futura, pero en el mismo sentido de Romanos 8, es un hecho al que se menciona como que ya nos acercamos. No estamos de regreso en Sinaí, no estamos de regreso en el desierto cuando se dio la ley, no vamos a regresar a ese monte. No se nos está llevando de regreso a ese monte. Y como predicadores no tenemos que llevar a la gente de regreso a ese monte. Es para declarar, más bien nuestra tarea es predicar la verdad de que ya llegamos. Pero os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Rápidamente consideren estas cosas. Nos hemos acercado ¿a qué? ¿A dónde hemos llegado? ¿Qué caracteriza este monte? Que por la gracia de Dios y el poder del Evangelio podemos acercarnos. En primer lugar, es el monte de Sión, la ciudad del Dios vivo, la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. Esta es una frase larga que nos arraiga las promesas del Evangelio. Este monte que hemos llegado en Cristo, en primer lugar, es descrita como monte de Sión, la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. De nuevo, imagínate las promesas que están incrustadas en la economía de estas palabras. Dios tiene una ciudad. Él ha construido esta ciudad para nosotros en la gloria. Y Él va a popular la ciudad con sus santos. Ya estamos ahí. En Cristo ya somos ciudadanos de esa ciudad. Aún como en Cristo somos ciudadanos de un reino celestial. En el libro de Apocalipsis llegamos a entender esta Jerusalén, la celestial, que desciende del cielo, y entendemos que su esplendor es la gloria. Pero ahora, en este punto, el escritor inspirado de Hebreos no está diciendo de las joyas que son hechas, los metales y las piedras preciosas que van a tener como parte de su construcción, sino está preocupado por su significado teológico. Lo que quiere que entendamos es que tenemos una ciudadanía que estamos ahí, en Cristo. Somos los ciudadanos de una ciudad celestial. No es cualquier ciudad celestial, sino que es Jerusalén, la celestial, la ciudad del Dios vivo. En este momento, en este mismo momento, en esta época misma, tienes que mantener esto en mente porque nuestro predicador a veces confunde esto. En este momento, en el trono de Dios, el trono de David está ocupado. En este momento, la Jerusalén la celestial no es una realidad futura, sino que es una realidad presente. Y aunque somos ya ciudadanos, todavía no hemos llegado ahí, al monte Sión, la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. Decir la palabra Jerusalén en este contexto es una palabra que es preciada, es ilustre, significativa, el lugar con mayor significado emocional que se puede mencionar. Pero ¿cuál sería algo mayor que Jerusalén? ¿Qué sería lo que es mayor que la ciudad de David? Será la ciudad de aquel que se sienta hoy en el trono de David, la Jerusalén, la celestial, la ciudad de el Dios vivo. En Cristo ya estamos ahí, aunque no estamos ahí todavía. ¿Tienes manos caídas y rodillas paralizadas? Es porque no sabes en dónde estás. Es porque quizás puede ser que, como aquellos que eran los destinatarios originales de esta carta original, de esta primera carta, puedes pensar que todavía estás en ese primer monte, pero no estás ahí. No estamos ahí. Estamos en Sión, la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén.
En segundo lugar, nos hemos acercado a la compañía de muchos millares de ángeles. De vez en cuando estamos, como lo que estamos experimentando aquí, cantamos canciones que nos recuerdan cómo la música puede llegar a centrarse en Dios. A veces oyes canciones en la iglesia y te das cuenta de lo opuesto. Estuve no hace mucho tiempo en un santuario en el cual, cuando estás preparándote para predicar, la música te puede ayudar o dañar. Ese es un secreto para la predicación. Puede ayudar o puede dañar. A veces puede ayudar poco, a veces ayudar mucho. A veces puede dañar poco, a veces dañar mucho. El otro día estaba, se me invitó a predicar en una iglesia que no era mía, y estás ahí cantando canciones y te das cuenta de que no estoy cantando, no creo esto, debo dejar de cantar esto. Y claro que la presencia del Señor está en este lugar. Hay una línea ahí. Puedes sentir, no me acuerdo cuál, si es, cualquiera de los dos está mal, no me acuerdo de cuál es. Creo que puedes sentir cómo te tocan las alas de los ángeles. Nunca he sentido cómo se siente un ángel. Nunca me ha tocado un ángel, de que yo sepa, y si lo fui, no creo que estará cantando así de una manera así, donde puedes sentir el ala de un ángel tocarte. ¿Alguna vez lo has sentido? Simplemente recuerda que dijeron, no mueras. No temas cuando se les aparecieron. Cuando tienes un encuentro real tocado por un ángel, vas a pensar que vas a estar de regreso en ese primer monte. Cuando se aparecieron los ángeles, decían ellos, no temas. No vas a ir a Hollywood para hacer una película al respecto o un programa de televisión. La compañía de muchos millares de ángeles en un festín a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Noten, está poblado por los millares de ángeles, poblado. No nos acercamos al primer monte, sino llegamos al segundo monte. El monte al que llegamos es glorificado por una hueste de ángeles celestiales, y no solo eso, sino muchos millares, no solo muchos millares, y no solo ángeles santos, no solo un gran grupo de ángeles, como digas de los ángeles. Huestes celestiales funciona para mí, compañía de muchos millares de ángeles celebrando. Esto no es solo algo lingüístico. Noten, esto es una señal clara bíblica que aquí es donde Dios está. Aquí es donde su presencia es dada a su pueblo. Aquí es donde el trono está. El trono de David en Jerusalén pudo haber tenido ángeles grabados ahí, pero ahora estamos en el trono de Dios en la Nueva Jerusalén. Hay muchos millares de ángeles que lo rodean. No vamos a tener que preguntar dónde estamos cuando lleguemos escatológicamente, finalmente por la gracia de Dios. Vamos a ver exactamente en dónde estamos y vamos a saber que estamos en la Nueva Jerusalén. Va a haber muchos millares de ángeles. Y no solo están ahí, están celebrando. Hay más, en tercer lugar. Nos acercamos a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Han habido algunos intérpretes que tratan de sugerir que esta es una frase larga, que los muchos millares de ángeles simplemente son los primeros que estuvieron en el cielo, pero ni el texto ni el contexto permite esto. Hay un cambio significativo. Están primero los ángeles en una celebración de fiesta y después están los santos, los primogénitos que están inscritos en los cielos. Ahora entendemos lo que es como cristianos estar hablar del cielo, pero a veces no entendemos lo superficiales que somos cuando hablamos del cielo. No hay superficialidad aquí. Esto es una declaración muy clara de que actualmente hay primogénitos que están en los cielos y están asamblados ahí, están congregados ahí. ¿Acaso este es el cielo donde dijo que iba Jesús a preparar esto? Si entiendes la escatología, entendemos que ya sucede, pero todavía no. Entendemos que actualmente estamos ausentes del cuerpo, pero ausentes del Señor, pero presentes
presentes aquí en el cuerpo, pero ya hay una congregación en la cual un día vamos a llegar, por la gracia de Dios, pero la asamblea ya está congregado, los santos ya están congregándose. Esto es muy claro al principio de este capítulo. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande número de testigos, eso no se refiere a aquellos que son los contemporáneos, que aquellos que escucharon esta carta. Estos son los que ya, estos son los del Antiguo Testamento, que se presentan en el capítulo 11, y va más allá de eso, los que son descritos en este increíble idioma preciado, la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Simplemente considere esta terminología. El cielo no está despoblado aún ahora, y no está poblado únicamente por millares de ángeles. Esta ciudad, que ya es una realidad, pero no todavía de manera plena, está poblado por aquellos que han muerto en Cristo, que han creído en Cristo, han sido hechos nuevas criaturas en Cristo, pero que ahora están congregados en una asamblea de los primogénitos. Es su honor estar ahí y estaremos congregados con ellos, hombres y mujeres de toda tribu, nación, lengua, generaciones que existen desde los primogénitos hasta que Jesús regrese. Una vez más, esta es la realidad que ya es una realidad, pero no de manera plena ha sido cumplida. Tienes manos caídas y rodillas paralizadas, es porque no entiendes lo que significa venir a la congregación de los primogénitos, la asamblea de los primogénitos que están ahora, tiempo presente, están inscritos en los cielos. Si estás teniendo manos caídas y rodillas paralizadas, no entiendes. La comunidad de los santos. La comunidad de los santos no está limitado a los santos de tu congregación. Y la comunión de los santos no está limitado a todos los cristianos por todo el mundo que están vivos en la actualidad. La comunión de los santos incluye a la congregación de los muertos, sin embargo, vivos. Aquellos que están en la asamblea de los primogénitos, que están inscritos en los cielos. No nos acercamos al primer monte. No, el primer monte no es descrito en este tipo de lenguaje. Este es el monte al que nos hemos acercado por la gracia de Dios. Si tienes manos caídas y rodillas paralizadas, no conoces la comunión de los santos, no conoces el monte al que te has acercado, lo que significa predicar, lo que los fieles han predicado desde el tiempo de los apóstoles hasta hoy, creer lo que los fieles han creído desde el tiempo de los apóstoles hasta ahora, predicar lo que los fieles han predicado desde el tiempo de los apóstoles hasta hoy. Si tú entiendes eso, ¿cómo te atreves a tener manos caídas? ¿Cómo te atreves a tener rodillas paralizadas? Pero hay más. En cuarto lugar, nos hemos acercado a Dios, el juez de todos. Es su ciudad. Es la ciudad de Dios. Él reina. Él es el juez de todos. Piensa de regreso en Éxodo 19. Esto aclara el hecho de que el Dios que se reveló en el trueno de ahí, el trueno ahí, el Dios que se reveló en el trono en el monte, dar los 10 mandamientos, no solo es el Dios de Israel, sino el Dios de todos. Todo ser humano va a ser tocado por este Dios en términos de ser el juez. Esta es su ciudad. Dios no es el alcalde de Jerusalén. Él es el juez de todos. Gentil israelita, nos hemos acercado no al primer monte, sino al segundo monte. Nos hemos acercado a Dios, el juez de todos. El juicio de Dios es tan horrendo en términos de su realidad que inclusive lo que se acomoda a nuestro conocimiento mediante la revelación de Éxodo 19, mediante esto, es solo una probada de la realidad plena. Y en Éxodo 19 puedes ver todo lo que puedes, una probada de lo que puedes ver de la justicia de Dios. Pero entiende que todo ser humano que jamás ha vivido y que jamás vivirá, ya nace como un pecador que merece la plenitud de la ira de Dios. Y si el único monte al que podemos venir es el primero, tendríamos la condenación de nuestro pecado, el catálogo sería nombrado nuestro pecado, recibiríamos una medida de revelación, juicio inerrante, infalible, de que estaremos muertos en nuestros delitos y pecados, pero no nos hemos acercado a ese monte, sino que hemos venido al segundo monte, y en este monte nos acercamos al Dios del juez de todos. Y esto nos recuerda simplemente de lo imperativo que es que expliquemos lo que está en juego en el Evangelio.
no solo hablamos de la salvación que viene, que se ha logrado por nosotros, para nosotros, la seguridad que gozamos en Cristo, pero también hablamos en términos de la realidad de que somos salvados. ¿Qué significa escapar de la ira venidera? Tenemos que explicar eso. Tenemos que explicar que entendemos que Dios no es el alcalde, es el juez y es el juez de todos. Y aquellos que están en esta ciudad y están en seguridad en esta ciudad, los que han llegado a este monte, no es porque merecemos estar ahí, no es porque nos hemos ganado algo, que hemos justificado el estar ahí, sino simplemente porque hemos sido justificados por fe únicamente, como hemos sido salvados por gracia únicamente, por la obra y méritos de Cristo únicamente. Y hay seguridad ahí, porque Él es nuestro abogado. En otras palabras, no fue seguro acercarse a ese primer monte, porque ninguna carne la podía tocar, pero en Cristo es seguro venir a este segundo monte, porque Cristo ha comprado nuestra seguridad en Él. Cristo ha expiado de manera plena nuestros pecados, como lo explica Romanos capítulo 3, especialmente ahí, en los versículos 21 en adelante. Lo que tenemos es el despliegue sinfónico del hecho de que Él es el juez y el justificador de los que creen en Jesús. En quinto lugar, nos hemos acercado a los espíritus de los justos hechos perfectos. Hechos perfectos. De nuevo, el tiempo verbal es tan importante. Hechos perfectos. Entendemos el ordo salutis, entendemos cómo el flujo de la historia fluye, entendemos eso que ya ha pasado y aquellos que bien está por ser hecho, pero tenemos que recordar de nuevo que aquello que debe ser hecho en el futuro es lo que debe ser hecho en nosotros, no por Cristo. Su obra está concluida y debido a lo que Él ha hecho por nosotros, en quinto lugar, nos acercamos a los espíritus de los justos que son descritos aquí en tiempo presente, habiendo sido hechos perfectos. Es una realidad presente, es un tiempo presente, es un tiempo presente. Ya esta naturaleza del tiempo que ya se hizo, pero todavía no de manera plena, el tiempo perfecto aquí también nos recuerda que del otro lado de esta perfección no hay perfección. Que aquellos que son descritos aquí como perfectos son aquellos que han sido glorificados, que están esperando la obra cumplida de Cristo. No es nuestra experiencia aquí, en esta vida. Tenemos que esperar. Es lo que se nos promete en Cristo. Cuando estemos en la gloria, en la nueva Jerusalén, seremos perfectos. Pablo, de una manera sinfónica, un despliegue sinfónico de cómo el Evangelio opera. En Romanos, capítulo 3. Cuando venimos a la iglesia, cuando venimos a la comunión de los santos, cuando venimos al cuerpo de los redimidos, nos acercamos a los espíritus de los justos hechos perfectos. De regreso en Hebreos capítulo 11, se nos da los ejemplos de esas cosas, se nos da ejemplos de personas que por fe vivieron, que demostraron la fe, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y vemos ahí, llegamos a entender que ellos prácticamente desafiaron bocas de leones, aquellos de quienes el mundo no era digno. No somos dignos de ellos. Solo podemos estar con ellos. Y aún en el sentido extraño, podemos estar en este momento con la comunión de los santos. Entonces, la perfección ya es asegurada, aunque todavía no es visible en nosotros esa perfección. Pero nuestra perfección es tan segura como la de ellos. Número 6. Nos hemos acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Este ha sido un tema predominante en el libro de Hebreos. ¿Qué significa que Cristo sea el mediador del nuevo pacto que ha implementado? ¿Qué es lo que significa que Él entró al lugar santísimo terrenal, sino que fue al lugar santísimo celestial, y Él ahí derramó su propia sangre, haciendo por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos, sino aquello que la sangre de ningún animal podía lograr.
Este no es el Jesús sentimental que se ve en el cristianismo superficial. No es sorprendente entonces que tantos predicadores tengan rodillas paralizadas y manos caídas. El Jesús del que predican no es el mediador del nuevo pacto. Él no es, que es el Mesías, que está sentado en el trono de David. Es Jesús dulce, que quiere ser un dulce compañero para añadir valor a nuestras vidas. Y eso es todo lo que Jesús es. Entonces vas a tener manos caídas y rodillas paralizadas. Pero hemos venido bajo Jesús, nos hemos acercado a Jesús, el mediador de un nuevo pacto. Rápidamente, finalmente, nos hemos acercado a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Lo que hace esto tan contextualmente importante es que cuando regresas en Hebreos al capítulo 11, comenzando en el versículo 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. ¿Sabes algo? La sangre de Abel, del sacrificio de Abel, aún habla, pero venimos, nos acercamos a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Hebreos capítulo 11 honra a Abel por la fidelidad de su sacrificio, y dice que inclusive ahora su sacrificio aún habla, pero nosotros no nos acercamos por simplemente ese es el sacrificio de Abel, es un ejemplo de fidelidad, pero nosotros nos acercamos por otro sacrificio, a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Alguna vez has pensado en sangre hablando? Sí habla, la sangre de Cristo, esta sangre rociada que habla mejor que la de Abel, habla de la palabra paz, habla de la palabra paz, de la justificación, de la justicia imputada. Y si tú tienes manos caídas y rodillas paralizadas, ¿no sabes que nos hemos acercado a este monte a la que hemos llegado en Cristo por su gracia y mediante su gloria, a sangre rociada que habla mejor que la de Abel? ¿Acaso tienes que inventar un sermón de vez en cuando para ver si tienes hermanos? No tienes que inventar un sermón. Tú eres el que tiene el privilegio de declarar que nos hemos acercado a sangre rociada que habla mejor, que habla salvación, justificación, todos los regalos que son nuestros en Cristo. De nuevo, Hebreos, Romanos 3, 21, la justicia de Cristo mediante la fe en Cristo para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero han sido justificados mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como la propiciación. Y ahora rápidamente, vean los mandatos que están aquí. Como viste ahí de regreso en el versículo 15, inspirado por el Espíritu Santo, el escritor de Hebreos dice, mirad bien, hay amonestaciones pastorales muy necesarias que se presentan aquí, y nuestra descripción laboral es lo que se encuentra aquí. No se presenta solo a los ancianos, a los pastores, se presenta a toda la congregación, pero dado la responsabilidad para aquellos que llevan la responsabilidad de enseñar, tenemos una responsabilidad en particular de mirar bien. Ahora se nos dice, mirad. Versículo 25, que no desechéis al que habla. Después noten la advertencia, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. Rápidamente, en la cita de Ageo, en ese entonces profetizaba, y dice ahí, la voz del cual como vientos es la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Al final de esta conmoción, nada va a permanecer en pie de todo lo que existe. Todo va a caerse, todo va a desaparecer, incluyendo el primer monte. Recordaremos Sinaí como un recordatorio de lo que fue logrado nosotros en Cristo, pero también se va a quitar todo átomo, molécula, se ve tan permanente para nosotros y es tan confortante para nosotros, pero se va a deshacer. Va a haber muchas conmociones. Todas las realidades metafísicas, por la promesa teológica, todo va a ser deshecho. El cielo y la tierra va a ser conmovido. Va a haber una conmoción de tal magnitud que ni siquiera nos lo imaginamos. Va a haber una conmoción que nada que lo que jamás ha sido creado va a permanecer. Dios, para su propia gloria, va a destruir aquello que Él creó para su gloria, para que en el nuevo cielo y en la nueva tierra su gloria puede ser infinitamente más gloriosa, y se muestra de manera aún más gloriosa, de una manera infinita, porque en esta creación está el recordatorio que está aquello que está
por ser hecho, pero en esa nueva ciudad no va a permanecer nada de que quede incompleto. Entonces, mirad bien, mirad a que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. Aquí se lleva a cabo, otra vez, hay juicio que viene de nuevo y la certeza de ese juicio que está por venir. Esta frase, noten, pero ahora ha prometido diciendo aún es, y esta frase, versículo 27, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que quedan inconmovibles. Y la única manera de estar seguros de esto es estar en Cristo. En esta conmoción, en este movimiento, estaremos seguros en Cristo. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Oyes eso como buenas noticias? Claro que son buenas noticias. Nuestro Dios es fuego consumidor. El fuego de su santidad, el fuego de su justicia, el fuego de su juicio, pero también el fuego de su gracia y el fuego de su misericordia. Lo único que permanece es de la justicia y juicio de Dios, es lo que Él ha redimido por la gloria de su nombre a través del Señor. Y es un monte, es una ciudad. Hemos llegado, nos hemos acercado a esa ciudad por el Señor. ¿Cómo podemos tener manos caídas y rodillas paralizadas cuando nos acercamos a un monte como este? Es una noticia muy interesante, una noticia muy interesante. En el 22 de octubre se dijo esto: Italia ordena que se encarcelaran a 7 expertos italianos que se metieran en la cárcel porque estos 7 expertos en terremotos italianos no advirtieron que venía un temblor y es interesante ver esto. Es interesante ver esto. El juez, él prácticamente dio una larga lista que murieron en el desastre y dice la siesta que los 6 científicos fueron sentenciados y prácticamente los acusados dijeron que tienen que pagar daños y los 7, la mayoría de ellos seismólogos y geólogos, ellos prácticamente sabían que venían y aunque ellos sabían que venía, no. Y escuchen esto al final, el veredicto conmocionó a la comunidad científica. Resulta que si fuéramos sismólogos, si eres un sismólogo y detectas actividad sísmica y no le alertas a nadie, puedes terminar en la cárcel. ¿Y qué tal con Dios? Y si sabes de la conmoción de los temblores que están por venir como predicador y sabes que Dios es un fuego consumidor y tú no adviertes a nadie, ¿qué merecemos? Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Tienes manos caídas? Rodillas paralizadas. Cuando ves a tu congregación, ¿tienen manos caídas y rodillas paralizadas? Hazte esta pregunta. ¿Saben dónde están? ¿Saben en dónde están en Cristo? ¿Saben que nuestro Dios es fuego consumidor? ¿Saben que Jesús es el mediador del nuevo pacto? Y si no es así, ¿quién tiene la culpa? Que no saben. Oremos. Nuestro Padre, estamos tan agradecidos por esta palabra que nos has traído y que tú por tu gracia nos motives a cada uno de nosotros a ser más fieles en predicar tu palabra. Oramos esto como aquellos que admiten que en ocasiones cada uno de nosotros tiene manos caídas y rodillas paralizadas. Padre, oramos porque miremos bien que esas cosas que están atrás de nosotros para hacer exactamente lo que nos has llamado a hacer. Oramos esto en el nombre de Jesucristo. Amén.
a darle una respuesta al Señor y quien nos llamó y comisionó el Evangelio. ¿Me da miedo a alguien? Claro que sí. Me da miedo de darle una respuesta que no fue fiel al llamado. El llamado es traer pasión. El tipo de pasión que es demostrada en este texto. El tipo de pasión que prácticamente por sus reflejos escriturales mira bien estas cosas. Así son. Quiero hablar acerca de la intensidad de la predicación. La exposición bíblica es un asunto serio. La predicación en sí misma es algo profundamente serio y es un arte y es también una ciencia, es una disciplina. Y como cualquier otra ciencia, como cualquier otra arte, aquellos que son llamados a esto, deben volverse progresivamente más adeptos, más precisos, como cualquier otra esfera, del por qué debemos debemos progresar nuestra habilidad, capacidad, se debe volver en un asunto que dominamos cada día más. Pero aquí es donde el predicador parte con toda la profesión. De hecho, nunca llegamos a dominar esto. Somos dominados por ello. Porque la predicación no es solo una habilidad, no es solo una tarea, no es solo un llamado, es un evento. Es el evento único mediante el Dios vivo y verdadero determina alimentar a su congregación, para conformar a su congregación mediante la predicación de su palabra y el ministerio de su espíritu, llevarlos a conformidad del espíritu. Como él dijo, alimentad a mis ovejas, así son alimentados. Ese tipo de alimentación demanda intensidad, el tipo de intensidad que debe caracterizar a todo predicador y a todo púlpito, el tipo de intensidad que vemos aquí en la conclusión de Hebreos capítulo 12. En la primera parte del libro de Hebreos, claro, vemos este maravilloso ejercicio de teología, este despliegue sinfónico de la gloria de Dios, y es logrado por la palabra, por el Señor Jesucristo desde los principios de Hebreos. Lo vemos como el mediador, el sacerdote, el mediador del nuevo pacto, quien nos trae. I would invite you to turn with me to the 12th chapter of the book of Hebrews. Fred Craddock, un protestante que predicó y enseñó hace mucho tiempo, dijo en una ocasión: he enseñado a generaciones de predicadores, pero cuando veo a los alumnos que predicaron, veo que muchos que han mejorado y progresado en su predicación, pero me entristece no muchos de ellos se ven peligrosos. Eso llamó mi atención, porque cuando entro al púlpito quiero ser profundamente peligroso. Necesitamos predicadores que son peligrosos en el púlpito. Peligrosos porque amenazamos a las autoridades. Peligrosos porque es nuestra responsabilidad como heraldos del Evangelio y administradores de los misterios de Dios presentar desnuda la palabra de Dios, predicar la palabra, leer la palabra y después explicarla. Y después es algo serio, mortal. Eso es mortal. Y de la misma manera, hace 2 siglos atrás, conocido como el melancólico, el fundador de la escuela de existencialismo, Søren Kierkegaard, él describió la condición de una iglesia. Dijo: no es que les faltan edificios, tienen edificios. No es que carecen de riqueza, tienen edificios. No es que carecen de gente, evidentemente tienen gente. Pero lo que carecen, Kierkegaard dijo, es lo más importante, y eso es pasión. Vio a la iglesia de su día y dijo, evidentemente, Kierkegaard dijo, no viven ellos lo que dicen, dijo él. No hay una falta de peligro en los credos y confesiones. No hay nada tan peligroso, realmente no hay nada peligroso con la ortodoxia. Y no hay nada tan infinitamente peligroso con la predicación de la palabra de Dios. ¿Cómo es posible que al decir las verdades de la palabra de Dios, que son tan profundas como las cantamos en esta noche, cómo no vamos a tener pasión por esto? ¿Cómo alguien puede ser llamado a enseñar y predicar la palabra de Dios y carecer de pasión? ¿Creemos lo que decimos? ¿Estamos engañándonos a nosotros mismos al predicar? Tenemos que encontrar alguna manera para inyectar algo de pasión, descubrir algo de pasión, producir algo de pasión. Entonces hemos sido un desánimo total. Somos una decepción. El libro de Hebreos, capítulo 12, comenzando en el versículo 18. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar,
y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desecháis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que nos amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Kierkegaard dijo que lo que más se necesitaba era lo que estaba más ausente, lo cual era la pasión. Él decía que un predicador leía el texto y realmente estaba carente de toda pasión. El predicador predica lo que conocemos que es la palabra de Dios infalible, pero después es seguida de liturgia, apatía. Pero no puedes quedarte así con el pasaje que leímos. Ahora, eso es una realidad de todo texto de las Escrituras. Hay ciertos textos, las cuales, debido a su intensidad, nos parece colorido, pero lo que podemos describir es como pasión sobrenatural. Pero en ese texto que acabamos de hablar, que termina con la afirmación de que nuestro Dios es fuego consumidor, ¿cómo puedes simplemente atravesar por el ritual y quedarte frío? Regresa en el texto que leímos y vamos al capítulo 12 de Hebreos y observa, por ejemplo, el párrafo que comienza con el versículo 12 del capítulo 12. El escritor del libro de Hebreos escribe esto: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Ahora te pregunto, ¿acaso esto no es el tipo de exhortación, el tipo de imperativo que necesita ser traído a la iglesia del Señor Jesucristo el día de hoy? Es una vergüenza, pero debió haber sido al que recibió esto cuando el escritor de Hebreos, por la explicación del Espíritu Santo, cuando esta carta fue esparcida por las iglesias. Qué vergüenza es que te digan: levanta las manos caídas y las rodillas paralizadas. Una falta de pasión, temor. Hay varios imperativos, claro que siguen. Conforme nos acercamos al pasaje que nos importa, antes de llegar al versículo 18, quiero que noten, porque es importante, va a ser importante más adelante, versículo 15. Noten el orden conciso que es traído aquí a la iglesia. Ahora, para predicadores de la iglesia, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, por ella sean muchos contaminados. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Mirad bien. Ese es el tipo de imperativo que muchos predicadores necesitan escuchar, porque muchos predicadores no ven nada. Ese mirad bien quiere decir que tenemos que hacerlo. Se presenta a toda la iglesia, no solo a los predicadores. Es un orden con autoridad apostólica, guiada por el Espíritu de Dios, y nos es traída aquí por la palabra de Dios, que son cosas que debemos mirar bien. Algunos de ustedes que les encanta la historia militar recordarán que hubo un general en Estados Unidos que dijo: mirad bien, su nombre era George Patton. Una de mis historias favoritas de Patton tiene que ver con lo que sucedió durante la batalla de Bulge. Como ustedes saben, Patton era el único general americano que realmente enfrentó la amenaza y se adelantó a las otras divisiones y estaba guiando su ejército para recapturar el terreno que habían perdido ante los alemanes. Y en el curso de hacer esto, él estaba muy adelantado del resto de las unidades y su ejército estaba muy adelante de las otras unidades americanas. Y mi historia favorita es que de un joven de 17 años que estaba en el ejército de Patton, que era responsable de colocar prácticamente los alambres de comunicación en árboles o en postes de teléfono. Y Patton dijo: mirad bien,
Y él lo que vio, se dio cuenta que vio que este joven estaba ahí en ese árbol, conforme estaban ahí los bombarderos peleando y tratando de matarlo, y no bajaba. Él simplemente estaba atando el alambre. Y Patton le impresionó y le dijo al joven, joven, ¿no te da miedo nada? El joven le dijo al general Patton, sí, señor, me da miedo usted. Ahora, por favor, entiéngame que no, como predicadores de la palabra de Dios, tenemos que tomar nuestro ejemplo de Jorge Patton. De hecho, estoy sugiriendo que debemos tomar el ejemplo de ese joven que estaba amarrando el cable. Simplemente estaba mirando bien. ¿Nos da temor algo? Claro que sí. Nos da temor que vamos a